Buenas tardes. Gracias. 3, 4 que contestaron. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con este que es el cuarto tema, ¿verdad, Dani? Pues bueno, nosotros empezamos a compartir desde el viernes. Entonces pues está estructurado más o menos como una serie. Y en México tenemos un dicho que dicen que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿verdad? Es parte de una canción infantil. Y bueno, lo comento esto porque a veces por alguna razón, si no hemos podido venir desde un principio, les aconsejamos que vean que escuchen las enseñanzas previas a esta, ¿sí? Porque se va estructurando, se va armando. Entonces, bueno, antes de empezar con este tema, pues reciban un saludo muy grande de parte del pastor y la pastora Olivares de México, de las iglesias también allá de San José, de Los Cabos, de La Paz, ¿verdad? También reciban un saludo. Janet Arroyo les manda un saludo muy grande. Y todos nos saludamos y de aquí les mandamos saludos también allá, ¿verdad? Pues el tema que vamos a ver el día de hoy se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Cuántos ubican quién es Peter Pan? A ver, salúdenme a los que ubican a Peter Pan. Bueno, yo creo que todos en distintas medidas, pues hemos experimentado algo de lo que podríamos llamar dolores de crecimiento, ¿sí? En lo natural, conforme vamos creciendo, algunos crecemos más que otros, ¿verdad? Entonces a algunos nos duele más, pero conforme vamos creciendo, es normal, parte de eso, de que luego las coyunturas duelen, ¿no? O sea, los que tienen, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? A ver, para orar por ellos ahorita. Pero eso es normal, ¿no? O sea, vas creciendo y te va doliendo y de repente ya traes temperatura y bueno, porque el cuerpo se está estirando, ¿no? O cuántos han ido, por ejemplo, hacia el gimnasio, de que nunca habías ido y de repente te pusieron una buena tunda y al día siguiente no te puedes levantar, porque hay dolores de crecimiento, es decir, todo eso te hace crecer. Miren, el crecimiento duele, el crecimiento incomoda, ¿cierto o no? Hermanas de las embarazadas, han tenido bebés, todo el proceso se disfruta, ay, qué bendición, ¿verdad? Y al ratito, los primeros 3 meses, ahí se está así como que, ¿verdad? Y muchas veces, pero se siguen poniendo los pantalones, los jeans, ¿verdad? Y suben, bajan, cargan, pero ya al ratito, ya cuando tiene 5 o 6 meses, es así como que ya el costal ya está un poquito más lleno y ya no se puede doblar también, ¿verdad? Y ya poco a poco va pasando el tiempo, va creciendo y ya no pueden dormir boca abajo. Es decir, a lo que voy es que todo eso trae incomodidades, ¿sí o no? El crecimiento trae incomodidades. Entonces, en lo natural, pues hay etapas así, pero en lo espiritual también. Ah, Ni qué decir en lo emocional, ¿verdad? Y en esa parte, en lo emocional, pues nos vamos dando cuenta que hay cosas conforme vamos creciendo que nos desilusionan. Hay cosas que nos traen dolor al corazón. Nos vamos dando cuenta, conforme vas creciendo te vas dando cuenta y pues de repente igual, ¿verdad? Un niño puede decir, híjole, pues la capa de mi papá no lo hace que vuele. ¿Sí me explico? Y te pueden, o sea, conforme vas creciendo, igual te vas decepcionando de algunas cosas y cada etapa de la vida pues conlleva alegrías, ¿cierto? Pero también pues sin sabores. También de repente nos traen malos tiempos y pues eso es parte de la vida. Así es la vida. Ahora, ¿a cuántos les gustaría retroceder unos 20 o 30 años de su vida, pero con la experiencia que tienen ahorita? ¿Poco no? El argumento que tendríamos es: ¿cuántos dolores de cabeza me evitaría? ¿En cuántos problemas
¿Cómo me gustaría retroceder el tiempo para no cometer los mismos errores? Seguramente haría las cosas distintas. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Por eso es algo que los más jóvenes deben de aprender, a escuchar el consejo de los mayores, ¿sí? Para que puedan experimentar lo mejor de ambas partes. Ahora, cuando me estoy refiriendo a los mayores, me refiero a los mayores piadosos, porque acuérdense que el tema es el síndrome de Peter Pan. Y miren, el hecho de más edad, mayor edad no quiere decir mayor madurez, quiere decir más edad nada más. Y puede haber una cierta experiencia por ahí, pero en términos generales estamos hablando de que el Señor quiere que vivamos pues vidas de acuerdo a su palabra, ¿sí? Y eso nos va dando una experiencia. El conocer al Señor nos va dando una experiencia. Conforme pasa el tiempo debemos de conocerle más. Entonces a eso es a lo que me refiero, de que lo que los jóvenes necesitan aprovechar es la experiencia de los que tienen más tiempo en el Señor, que tienen un mayor conocimiento de Dios, porque a Dios lo vamos conociendo más. Y hay gente que conoce más a Dios que otra. Hay personas que pueden tener a lo mejor 5 o 6 años en una congregación, ¿verdad? O de recién convertidos, y que conocen más al Señor, alguien que ya tiene 754 años dentro de la iglesia, ¿no? Porque el que tiene 754 años se negó a madurar, nunca creció, se quedó como Peter Pan. ¿Estamos aquí? Entonces, como jóvenes, cuanto más aprendan, más rápido, y no solamente me refiero a una edad cronológica, pero también en una edad espiritual, mientras más rápido aprendan a escuchar y a seguir el consejo de los mayores, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, les va a ir mejor, porque van a tener ambas partes, van a tener la fuerza, o sea, van a tener el músculo, ¿sí? Pero también van a tener la experiencia. Y eso es muy valioso, eso es algo que el Señor nos enseña que valoremos. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, en la vida y en la operación de la iglesia local, en una congregación, es algo muy similar, porque hay distintas etapas, y conforme se va avanzando en ellas, conforme se va creciendo y se va madurando, pues van surgiendo áreas, ¿cierto?, de necesidad que necesitan ser atendidas. Y algo que es muy frecuente es que eso va provocando ajustes cuando a algunos se nos van llenando el plato. Es decir, conforme la familia crece, las necesidades crecen. El asunto es de que luego a unos se les carga más la mano que a otros, porque los otros están sentados rascándose el ombligo, ¿verdad? Sacándose la pelusa del ombligo. Y hay otros que están trabajando más, entonces los que están trabajando más tienen que trabajar más para subsidiar la falta de acción de los otros. Y eso también pasa eso es dentro de una familia, en lo natural, pero también pasa en una congregación. Entonces es importante que conforme vamos madurando, la madurez nos lleva precisamente, y parte importante para madurar es el ejercitarnos. Tiene que ver con el servicio, y miren, dentro de una congregación, y cuando me refiero al servicio dentro de una congregación, no estoy hablando necesariamente de estar en el púlpito, no estoy hablando necesariamente de estar en plataforma, de estar en el ministerio de alabanza o de estar con los niños. Siempre va a hacer falta, siempre hacen falta manos, siempre vienen bien un par de manos, ¿sí? Pero hay mucho trabajo dentro de una congregación que muchas veces nosotros no asumimos que como hijos de Dios somos responsables delante de Él de ejercitarnos en eso, en la edificación de los demás, en preocuparnos por los demás, en preocuparnos por el bienestar de los demás. Y a veces nos atoramos en una etapa en donde queremos que siempre se preocupen por nosotros, porque yo merezco que se preocupen por mí. ¿Me explico? Porque yo necesito que se preocupen por mí, sino qué clase de hermanos son. Y bueno, eso nos va confrontando, y ese es el punto de lo que estamos tratando de ver el día de hoy. ¿Me están siguiendo? Entonces,
Cuando, cuando Dios, cuando Dios bendice, pues también una forma en la que nos bendice ciertamente es nos da más trabajo, pero también pues amplía las capacidades, ¿sí? Para poder hacerlo. Y es aquí en donde se manifiesta lo que hemos llamado, ¿verdad?, el síndrome de Peter Pan. ¿Alguien se acuerda quién es él? ¿Alguien se acuerda quién es Peter Pan? ¿Sí o no? Bueno, pues Peter Pan es un personaje ficticio creado por un escritor escocés que se llamó James Matthew Barrie, y él lo escribió para una obra de teatro. O sea, no era el propósito no era hacer una película, sino era una obra de teatro por allá en 1904, a principios del siglo XX. Y la obra en un principio se llamaba Peter Pan y Wendy, ¿sí? Ese era el nombre de la obra. Ya después se hizo películas, caricaturas y todo esto. Pero Peter Pan es un niño que nunca crece. Ese es Peter Pan, es un niño que nunca crece, ¿verdad? El personaje tiene 10 años, ¿sí? Pero él odia el mundo de los adultos, ¿verdad? Siempre va acompañado de un hada. ¿Por ahí alguien se acuerda de ese personaje? ¿Cómo se llama? Campanita, ¿verdad? Y bueno, y Campanita va aventando un polvito, ¿se acuerdan? Y ese polvito lo que hace es que da una capacidad de volar. Pues Peter Pan anda feliz ahí con Campanita, y Campanita pues tiene su corazón muy inclinado hacia él, etcétera. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama el país en donde ellos viven? Ahí en su mente, en su imaginación. El país de nunca jamás, ¿verdad? El país de nunca jamás es una isla que está poblada por piratas, por una tribu de indios, de hadas, de sirenas, ¿verdad? Ahí hay numerosas aventuras que viven. Y hay un hombre malvado que anda por ahí, ¿cómo se llama? El Capitán Garfio también, ¿verdad? Bueno, vio la película, pero también lee la Biblia, ¿sí? Y hay un montón, escuchen, hay otro montón de niños, porque Peter Pan no es el único. Hay un montón de niños ahí con él, que se les conoce como los niños perdidos. Los niños perdidos ahí, y no quieren crecer. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Peter Pan? Escuche bien, en no querer crecer, en negarse a madurar, en negarse a asumir las responsabilidades que conlleva el crecimiento. Dentro de la iglesia, el síndrome de Peter Pan consiste en querer vivir una vida cristiana en el país de nunca jamás, ¿sí? Con otro montón de hermanitos perdidos que están igual de extraviados y que no quieren crecer y que no quieren madurar y que se conforman con el polvito que les aviente Campanita, ¿sí? Que les corre la adrenalina cuando ven al Capitán Garfio, pero que no quieren crecer, que no ubican que hay una realidad, ¿sí? Escuchen bien, no solamente dentro de la congregación, pero dentro de la ciudad, dentro del lugar en donde vivimos. Porque no estamos hablando de crecer y madurar nada más para vivir un cristianismo dentro de estas cuatro paredes. Aquí está bien fácil, sino allá afuera, en el día a día, en el trabajo, ahí en la escuela o en donde estemos, en el hogar, empezando por ahí, ¿verdad? Tenemos un dicho en México que hay quienes son candil de la calle y oscuridad en la casa. Y empezando por casa es en donde se tiene que ir creciendo. Los de casa son los que ubican si vamos creciendo o no. A los demás les podemos aparentar el hecho de que hemos crecido, de que hemos madurado, gloria a Dios. Aprendemos a hablar el cristiañol, ¿verdad? Rápido. O sea, aprendemos cierto vocabulario, ciertas cosas, y no, dice, no, este hermano está tremendo, ¿verdad? No, este hermano es bien espiritual, pero en casa es un cocodrilo, como el de Peter Pan.
¿Sí me explico? ¿Voy bien o me regreso? Están muy serios. Entonces, pues qué maravilla es el mundo de los niños, ¿a poco no? No se tienen que preocupar por nada. Simplemente no tienen que lidiar con muchas de las tareas ni de las preocupaciones que tenemos que lidiar los adultos. ¿Sí? Un bebé no se preocupa por nada. ¿Qué le importa si por allá andan aventando bombas? A un bebé, ¿qué le interesa si el euro subió, bajó, si las coronas, si la inflación, si hubo no sé qué, si está haciendo mucho calor, a ver cómo le vas a hacer para pagar las cuentas? No le interesa. Está desconectado de eso. Me doy a entender. Él solamente llora y porque ya sabe que quiere comer. Y como está bebé, se entiende eso y se le da de comer y se le cambia el pañal. ¿Están aquí conmigo? Y yo creo que ninguno de nosotros tenemos ningún problema en ubicar eso cuando es un bebé. Pero cuando el bebé tiene 45 años y le tienes que estar cambiando el pañal y quiere que le estés dando de comer en la boquita, ahí hay algún problema. Y hay veces como creyentes así estamos. ¿Sí? Como creyentes así estamos. Tenemos mucho tiempo en el Señor, pero no hemos crecido, no hemos madurado, nos quedamos atorados en el país de nunca jamás. Y demandamos y lloramos y hacemos nuestro berrinche porque queremos que nos traigan nuestro biberón o nuestra mamila, o ¿cómo le llaman? Tetera o tetero. ¿Sí? Y queremos, ya me sentí incómodo, ya ando muy mojadito, quiero que me cambien el pañal, llévenme a Cunero, por favor. Y si no me llevan a Cunero, qué falta de amor hay aquí. Y eso lo trasladamos a la vida también. ¿Sí? Y necesitamos ubicar eso nosotros y poder salir del país de nunca jamás. ¿Verdad? Entonces, nuestros hijos, cuando están chiquitos, ellos no saben qué es lo que hay, las más de las veces, no saben qué es lo que hay detrás de un plato de comida. No saben, no ubican lo que es atenderlos cuando están enfermos. O sea, no ubican lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? No ubican el costo de la vida en general, por hablarlo en un cierto nivel. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que como padres podemos identificar en eso, ¿sí o no? Porque ponerles comida nos cuesta parte de la vida, ¿sí o no? Cuando se enferman, ¿qué tal? Lo mismo. O sea, a veces no duermes, ¿verdad? O hay una preocupación y ellos no ubican eso. Pero conforme va pasando el tiempo y conforme se les va enseñando, ¿sí?, ellos tienen que ir dando respuestas a eso. Pero hay quienes no quieren hacerlo. No sé si ustedes se enteraron de esto, pero fue muy sonada esta noticia esto ocurrió ya en los Estados Unidos, pero de unos padres que tuvieron que demandar a su hijo de 30 y tantos años para que ya se saliera de su casa, porque no quería ni trabajar ni nada. O sea, manténganme. Y digo, yo no tengo ningún problema en subsidiar, en apoyar cuando están pues, tus hijos, ¿no? Que dices, bueno, en lo que están encontrando trabajo, lo que están buscando, pero luego si son de los que buscan trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, sí, pues en lo que encuentran trabajo, bueno, pues tú los apoyas, los ayudas y todo estás así, pero ves que están movidos y les echas la mano, ¿a poco no? Pero cuando ves que están esperando ahí de que ya levántate, ay, es que me acosté muy tarde, mi hijo, pero ya son las 12, o hija, ya son las 12 del día, es que me acosté muy tarde porque me desvelé viendo Netflix, ¿verdad? O estaba leyendo, o estuve chateando, o no sé, yo no sé, pero sin oficio ni beneficio, que no quieren estudiar, que no quieren trabajar, o sea, no quieren producir, nada más consumen. Escuchen bien, en lo natural, hoy en día hay una generación así. Yo no sé allá en México les decimos ninis. Ni trabajan, ni estudian, ni nada. ¿Sí? Entonces solamente quieren depender de los padres.
y que todo esté bien y que estén cómodos pero saben que también dentro de la iglesia hay una generación de ninis. Híjole, se quedan bien callados, pastor. Préstame la cámara, Dani, para aventárselas de aquí para allá para que vean las caras que están haciendo. Sí, también hay una generación de ninis. Y a veces se incomodan a la hora de que ya lo quieren demandar a uno. ¿Verdad? En Colosenses, en primera los Corintios, déjenme se los voy a leer. Capítulo 3, en el versículo 11, es una versión española, el mensaje de Dios para mí. Es la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Se los voy a leer. Primera a los Corintios 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Por qué? Pues porque era niño. Entonces, un niño, ¿cómo piensa? Como un niño. ¿Les parece normal eso? Perfectamente normal. Dice: al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Es decir, miren, nosotros tenemos que entender esto, mis amados, que tanto en lo natural como en lo espiritual, la etapa más corta que se va a vivir es la de niño. Porque el diseño de Dios es que estemos más, el tiempo de vida más largo que pasemos no va a ser ni de niño ni de joven, va a ser de adulto. ¿Sí? ¿Me están captando? No va a ser de niño, no va a ser como joven, va a ser como un adulto. Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No les vamos a enseñar a ser niños y a conducirse como niños, porque esa etapa la van a pasar, sino desde niños. Y conforme van creciendo, les tenemos que ir enseñando que van a ser adultos y tenemos que enseñarles a ser adultos responsables. Pero dentro de la iglesia es lo mismo. Qué bueno, a mí me da mucho gusto cuando alguien llega por primera vez, cuando alguien entrega su vida al Señor. Ay, hay una frescura, todo eso es bien bonito, pero no podemos dejarlo ahí, subsidiarle todas sus cositas, ¿verdad? Porque tarde o temprano esa persona tiene que madurar y tiene que crecer por el bien de él y por el bien de los que lo rodean. Y es que ese es el diseño, eso es lo más normal. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Sí o no? Entonces, hay tiempos para eso, hay tiempos para ser niño y hay que disfrutarlos. Cuando nuestros hijos están chiquitos, hay que disfrutarlos, ¿sí? Hay que cargarlos y todo. Yo ahorita a mi hijo ya me carga él a mí, ¿sí? O sea, pues ya sí, está más alto que yo. Y y pues ya, o sea, ya está, es más fuerte que uno, ¿sí? Pero tuvo su infancia de niño. Entonces tuvo su infancia de niño, su etapa de niño. Entonces, pero el punto es, no podemos vivir permanentemente en el país de nunca jamás. Tenemos que salir de eso. Miren, en Hechos de los Apóstoles, vengan conmigo ahí al capítulo 6, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. A partir del versículo 1 dice así. Voy a ir leyendo y me voy a ir deteniendo. ¿Está bien? Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Alguien se acuerda? ¿Ha leído ahí en Hechos cómo creció de repente en la primera predicación del apóstol Pedro? El primer día, en Pentecostés, vino el Espíritu Santo, hubieron muchas preguntas, y predicó él ahí, ¿verdad? Se levantó y empezó a predicar y había una multitud, y no era un auditorio, no era una mega iglesia. Eso estaba pasando en la vida, eso estaba pasando afuera, ahí en la calle. Y se convirtieron, ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda? Por lo menos, ¿sí? 3,000 hombres. Quién sabe cuántos más, pero fue. Y bueno, y de ahí pues todos
compartían y seguían predicando y usted ve cómo va el capítulo 2, el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 del libro de los Hechos. Y la iglesia predicando y compartiendo la enseñanza, dice, en los hogares, compartían las oraciones, es decir, había un ambiente espiritual bien sano, pero fue creciendo, iba creciendo, dice que iban teniendo favor con el pueblo, que se añadían, el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos, etcétera. Entonces dice, crecía el número de los discípulos, y este es otro tema, porque todo un tema, porque aquí no dice de los que estaban de acuerdo, de los que iban a la iglesia, aquí está hablando de discípulos. Y yo esto es lo primero que quiero ponerles ahí en el corazón, que no somos llamados nada más a decir, a ser cristiano, a cambiarme de una religión a otra, a estar de acuerdo con una cierta línea. Esa no es la mentalidad bíblica. La mentalidad del Señor siempre fue hacer discípulos, y un discípulo es alguien que está a un lado del maestro. Y uno no puede ser discípulo si no obedece al maestro. ¿Qué clase de discípulo puede ser? Normalmente un discípulo vivía con el maestro. Es decir, si alguien quería aprender, por ejemplo, a ser un alfarero, no tomaba, en aquel entonces no tomaba un curso de alfarería online, ¿sí? Sino iba y vivía con el alfarero y veía cómo hacía las cosas y cómo pensaba y cómo hacía en el día a día. Y seguramente el alfarero, ¿verdad? No le decía desde el primer día que llegaba, haz 40 vasijas, ¿verdad? Me encargaron un pedido de ponte a hacerlas. No. O un carpintero, ¿verdad? No le decía, ¿sabes qué? Córtame estas tablas, hazlas así porque tenemos que hacer un closet o una mesa. No, barre el taller, limpia esto. Y empezaba por ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un discípulo? Simplemente sigo esa instrucción. Y esa instrucción, ya que me hago un experto barriendo, ¿sí? El maestro me va a decir qué es lo que sigue. Y él me está evaluando. Y él me va viendo cómo me estoy conduciendo y me puede dar más. O dice, no, de plano no. ¿Sí? Si no obedecemos al maestro, no podemos ser discípulos. Y aquí dice que el número de los discípulos crecía. Es decir, el Señor está interesado en que usted sea un discípulo de Él, no nada más que haya levantado su manita ahí, no nada más que venga de cuando en cuando puede, cuando tiene ganas. Me doy a entender, a lo mejor esto está un poquito punzante, pero ni modo, nosotros nos vamos la otra semana. ¿Sí? Aquí ya le dejo con la bronca al pastor. Es como cuando llega uno, está un nido de avispas, ¿verdad? Y llegas y le das con un palo, le das ahí y te vas. Hay de los que vienen atrás, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero este es así el punto. Entonces creció el número de los discípulos, dice, y hubo murmuración. Y murmuración quiere decir rezongar quedito. O sea, murmuración no es de que uno va cuando uno ve algo que falta, alguna carencia, y poder decir, oye, hace falta hacer esto, no sé. No, va y le dice a otro, pero quedito. ¿Cuántos saben lo que es rezongar? ¿Cuántos rezongones hay aquí? A ver, levanten la mano, vamos, levántenla. Pecadores, vamos, ¿verdad? No, eso no está bien, a mí no me gustó eso. Ay, porque no, estaba así, ¿verdad? El café estaba muy caliente. No sé por qué, debería estar a tantos grados. Sí, no está mal. No, a mí el té, el agua, estaba muy fría, no se pudo disolver ahí. Y así, pero dice que hubo murmuración. Quiere decir quejas que se hacen en secreto. Eso quiere decir murmuración.
Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, todos eran judíos, solamente que unos eran originarios de la cultura helénica, es decir, de Grecia y otros países ahí del Mediterráneo, ¿verdad? Y otros eran originarios ahí de Palestina. Todos eran judíos, pero unos tenían una forma de pensar distinta a otros, aun cuando tenían una misma religión, déjeme decirlo así, o un mismo trasfondo. Pero dice, ¿en qué consistía la murmuración? De que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Yo quiero recordarles que esta etapa, donde ellos decidieron quedarse en Jerusalén, dice, y que tenían todas las cosas en común. Y le voy a decir una cosa, eso no fue lo que el Señor les mandó. Ellos decidieron quedarse ahí. Y ahí creció, pero eso no fue lo que el Señor les dijo. Les dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea, no les dijo, quédense en Jerusalén forever and ever. Pero ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Y ahí se quedaron. Y pasaron años y se quedaron ahí, cuando no fue la instrucción que el Señor les dio. ¿Me están siguiendo? Eso creó conflictos. ¿Cuántos saben que cuando no seguimos las instrucciones del Señor van a haber conflictos? ¿Sí sabían eso o no? Si no, ya lo están aprendiendo. Y si no lo aprende ahorita, lo va a entender en su vida. ¿Sí? Si no es que ya lo ha entendido. Pero ocurrió eso. Entonces, no les dijo que se establecieran en Jerusalén como una comunidad. No les dijo que hicieran un barrio cristiano, ¿sí? Una escuela cristiana, un ICA cristiano, ¿sí? Y así, un mall cristiano y todo ahí para que todos bien felices y bien contentos, y somos todos los hermanitos y estamos felices y todos nos atienden y gloria a Dios y aleluya y el Señor me bendice. No les dijo, van a recibir, ¿sí?, la capacidad para testificar con autoridad de una forma poderosa y van a ir a predicar. Y van a vivir el día a día, etcétera. Pero bueno, entonces aquí sin duda Lucas ya se está refiriendo a estos verdaderos cristianos, ¿verdad? Y bueno, seguimos avanzando. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, dejar de ocuparse en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí?, para estar dirigiendo la distribución de las despensas. Porque cuando dice servir a las mesas, es un hebraísmo para eso. No es de que ellos fueran meseros. No tenías a Pedro correteando ahí que todos llegaban y había un comedor de miles y que andaban los 12 para arriba y para abajo sirviendo. No se refiere a eso, era la distribución de las despensas, ¿sí? Había ayudas que llegaban para las viudas precisamente. Habían necesitados y ellos evaluaban y dicen, no, espérame tantito, ya todo nuestro tiempo se está yendo en eso y estamos descuidando el estudio, estamos descuidando la enseñanza de la palabra de Dios, que es prioritaria en la iglesia. No es porque una labor sea más importante que otra, en un sentido, ¿cómo lo puedo decir? Estamos hablando de un orden. Entonces la enseñanza dentro de una congregación de la palabra de Dios es preeminente. ¿Sí me explico? Eso es prioritario, porque de ahí se desprende todo. Toda la enseñanza se desprende de ahí y se tiene, escuchen bien, se toma tiempo para meterse a las escrituras y para ir viendo paso por paso. Toma tiempo, hermanos. Y a veces se piensan que los pastores o que los que enseñan pues son así como que supermanes, que todo lo tienen que tener listo al sas y me tienen que atender y me tienen que ir a visitar y me tienen que hacer esto y me tienen que hacer esto, y que yo puedo estar en mi vida, lo voy a decir así, perdón, distraído, descuidado, y que tienen que andar detrás de mí checándome cómo ando, correteándome con un tetero y con un pañal, para en el momento en que a mí se me ofrezca
Yo simplemente voltearme y hacer cuñá. Y obviamente empiezan a ver, crece una congregación, ¿sí? Crecen las necesidades. ¿Verdad que es sencillo de entender? O sea, no es difícil de entender. Se utiliza más de todo, se gasta más, etcétera, pero pues es una belleza porque es parte del crecimiento y eso es algo bueno. Pero es una bendición cuando va creciendo y todos vamos creciendo, ¿sí? Que todas las áreas van creciendo. Eso es importante. Crece el número de hermanos, pues tienen que crecer el número de maestros. Hay más niños, tienen que haber más maestros. Pero pocas veces pensamos en eso y a veces nos gustaría llegar, no, es que así como que es llegar a un lugar y que sea enorme y que hay el aire acondicionado que está. ¿Cuál es una temperatura agradable para ustedes? Más o menos 27 grados, así para algunos ya 27 grados es caliente. Para nosotros 25, 27 está perfecto. ¿Sí? Digo, porque estamos acostumbrados a estar ya en el verano, pues ahorita 40 y tantos, ¿no? Allá. Pero pues ustedes aquí ahí les encargo el invierno, ¿verdad? Para nosotros nuestro invierno es de 10 grados, 15, 20, 15 grados, estamos así. Ya sacamos la chamarra peluda, ¿verdad? Pero bueno, vamos creciendo. Entonces dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es conveniente hacer eso. Entonces, fíjense bien, yo quiero aprovechar para tomar como ejemplo práctico la experiencia que se va teniendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta congregación. Nosotros tenemos 5 años viniendo y nosotros, pues yo ahorita veo muchos rostros nuevos, ¿sí? Pero hemos visto cómo ha ido creciendo. O sea, gracias a Dios, cada año que venimos vemos hermanos nuevos, ¿verdad? Y dices, ay Señor, muchas gracias. Y ahorita, bueno, ya es un buen número. Pero mi pregunta es, o sea, en esta experiencia que se está teniendo, también estamos, miren, perdón, aquí me voy a dirigir a los que tienen tantito más añitos, los que estaban cuando nosotros llegamos por primera vez. ¿Cómo están ahorita? ¿Están sirviendo? ¿Están creciendo en eso? ¿Están siendo constantes y creciendo en ello? ¿O están atorados en el mismo nivel? Hola. ¿Se quedaron? ¿Están creciendo el número de servidores? Podría preguntarle yo al pastor, ¿está creciendo el número de servidores? Pues si la iglesia va en proporción, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, miren, todos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son creyentes en Cristo? ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Ok. Todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, todos los que pertenecen a la iglesia, y no me refiero a una congregación en particular, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, tenemos alguna función, ¿sí? Porque si somos parte de un cuerpo, todos los miembros del cuerpo tienen una función. Dicen, no, el apéndice no, también tiene su función, ¿sí? Porque a veces, ya le dolió la barriga, quiten el apéndice, no sirve para nada. Luego como los mecánicos como de Latinoamérica, ¿verdad? Si tiene una falla, oye, ¿y esta manguerita? No le hace falta y se la quita, ¿no? Y le ponen un pedacito de madera, ¿no? En el agujerito que quedó ahí, un tapón ahí de madera. No, ya es que no lo necesita. Te quedas pensando y dices, no lo necesita, no. Bueno, pues quién sabe por qué lo traía ahí, ¿verdad? Yo creo que evolucionó. Pero aún fíjense que aún el apéndice tiene su función. ¿Cuántos sabían eso? Tiene una función. Guarda ahí, guarda bacterias
que el cuerpo va necesitando bacterias buenas y conforme las necesita, las suelta y las está aventando. Fíjense, es como una incubadora ahí que las cuida para mantener el equilibrio. Entonces todos tenemos alguna función, y cuando hablo de función, como dijimos en un principio, no es necesariamente el frente, no es necesariamente estar predicando, no es necesariamente estar tocando un instrumento. ¿Que hace falta eso? Claro que sí hace falta, y es bueno, claro que sí, ¿sí? Tampoco me estoy refiriendo a una actividad buena, sana, escuche bien, que me haga sentir mejor o que me ayude a desarrollar el potencial que tengo. Hermanos, hace falta, por ejemplo, ¿no? Hace falta, le voy a poner en los niños, por ejemplo. Hacen falta maestros y no, eso de los niños no es lo mío. Paso. No, lo mío, lo que yo siento es cantar, llegar, porque yo siento que ahí voy a desarrollar ese potencial que el Señor me dio. Es que no es eso. El servicio y la función dentro del cuerpo de Cristo no es para que yo desarrolle mi potencial, es para servir a otros, es para poner mi vida por otros, es para ayudarle a otros a crecer, es para ayudarle a otros a que alcancen lo que el Señor tiene para ellos. Miren, todas las partes del cuerpo viven en función del cuerpo, están en función del cuerpo, no en función del miembro. Es decir, una mano está en el cuerpo no por la mano en sí misma. La mano está en el cuerpo por el cuerpo, para el cuerpo, no por la mano en sí. Si se corta un dedo, si se corta la mano, se quita la mano, el cuerpo sigue viviendo, pero la mano pierde su función. Para empezar, a la hora de desprenderlo, perdió su función. Y después hay prótesis, ¿sí?, que no son partes del cuerpo, y ese es otro tema, ¿sí? Pero dentro de una congregación hay gente que tiene una buena intención, pero que no es nacida de nuevo, que no ha sido lavada por la sangre de Cristo, y tiene una buena intención y quiere desarrollar su potencial, y hay una función, y yo le entro, pastor, pues son luchones, son guerreros, y le entran. ¿Me doy a entender? Pero no forman parte del cuerpo de Cristo, aunque sean miembros de una congregación, y es una prótesis. Una prótesis te puede dar la función de un miembro, pero no tiene la vida del cuerpo. ¿Lo alcanzan a ver? Y el Señor no quiere prótesis, quiere que sean los miembros del cuerpo que tengan esa función y que va madurando y que va creciendo, que se va haciendo fuerte cada vez. O sea, conforme nos vamos ejercitando, vamos tomando fortaleza, ¿a poco no? Si no te ejercitas, no desarrollas fuerza. Entonces el servicio, miren, este es un ejemplo. Tanto más sirvas, tanto más vayas sirviendo, te vas haciendo más fuerte. ¡Qué maravilla! Porque vamos a tener reveses en la vida, como dijimos en un principio, vamos a tener dolores de crecimiento, van a haber cosas difíciles, y tanto más fuerte esté, las voy a resistir mejor. A lo mejor va a llegar el ventarrón y te va a hacer así, uy, te agarras y ahí estás. Pero alguien que no está sólido, les llega un vientecito más bajito y se lo lleva y los tumba y los trae todos revolcados ahí, y cualquier temblorcito para abajo, ¿verdad? Tienen alguna dificultad en su vida y castigan a Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar, ya no voy a servir porque me pasó esto. ¿Dónde estabas, Dios? ¿No te diste cuenta? El Señor, no, fíjate, no supe. Me hubieras mandado un mensaje, un mail. Romanos 12, versículo del 4 al 8, se los leo. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, no todos los miembros tienen la misma práctica. Aquí denota una acción. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
los unos de los otros, nos pertenecemos los unos a los otros. Estamos los unos a los otros para servirnos unos a otros. ¿Sí? Es como pues sí, ¿cómo lo puedo decir? Miren, dentro del cuerpo, lo que hace que estemos vivos es el movimiento, por así decir, que tienen nuestras células. ¿Sí? Cada célula tiene la misma vida. Cada órgano está sustentado por la misma vida. Dentro de la iglesia es la vida de Cristo. ¿Lo entendemos eso, verdad? Pero cada célula tiene su movimiento. Entonces, se empieza a mover una célula y una mueve a la otra, le da un empujón. A lo mejor una está así media flojerada, así como están 2, 3 ahorita, así. Que a todos están diciendo que sí ya, ¿verdad? Y están así como 2, 3 aquí. Y luego el que está a un lado, ¡pum!, le da un empujoncito y así como que. Y luego le da, y esto también, y le empieza así, y todos empiezan a despertar. Entonces, dense un empujoncito, no, porque se vayan despertando. Y entonces empieza ese movimiento, y el cuerpo ahí va. Cuando se empiezan a apagar las células, el cuerpo se apaga. Entonces es ese movimiento de una, mueve a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. ¿Por qué? Porque somos unos de otros. ¿Estamos aquí? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, es decir, todo es por gracia, mis amados. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos es por gracia. Es porque Dios quiso hacerlo, no porque nos merecemos absolutamente nada. Es que yo he estudiado, es que yo hice esto y yo merezco estar ahí. No mereces nada. Bueno, sí merecemos, pero no te voy a decir lo que merecemos, porque es muy feo lo que nos merecemos. Pero es por gracia, ¿sí? O sea, entonces, si hemos recibido de gracia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero es que Él no se lo merece. No se merece, porque ya ves cómo es el hermano. Ay, la hermana, esa sí, quién sabe cómo, ¿no? Pero pues hay que servirle. No, porque es muy difícil. Hola, estás hablando al espejo. Todos somos difíciles. Volteate con el que estás a un lado y dile, eres un caso. Eres todo un caso. Y el otro le dice, hola, ¿cómo estás? Pero si tuercas, dile. Entonces fíjense, ¿verdad? El asunto es de que cuando no entramos en ese movimiento, que no estamos operando, que nos negamos a crecer, mis amados, estamos reteniendo la gracia que Dios nos ha dado para los demás. ¿Sí? Porque queremos vivir en el país de nunca jamás con Peter Pan y Campanita. ¿Me están siguiendo? Todos hemos recibido. Si somos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido y tenemos una responsabilidad de dar. Y no me estoy refiriendo a los dineros, aunque también forma parte de, ¿sí? Conforme vamos prosperando, ¿no? O sea, pero eso es normal. No es lo prioritario, pero pues algo que está ahí en el corazón y que se manifiesta ahí. Pero el punto es, ¿qué es lo que yo he recibido? ¿Qué es aquello con lo que el Señor me ha dado que será una bendición para mis hermanos? ¿Cómo los puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar yo a los hermanos que hacen esto? No sé, al pastor, ¿cómo los puedo ayudar? No solamente el asunto de levantar y ver la cabeza y decir, oye, fulanita familia o estos hermanos ya tienen un par de domingos o de reuniones que no los he visto, ¿cómo estarán? ¿Sí? Sino también a los que están y a los que vio, también hábleles. A los que también está viendo seguido, también búsqueles, porque aunque estemos aquí, miren, cuando estamos aquí, no es, o sea, el hecho de venir y de reunirnos y todo eso, no es para decir, nosotros somos más fuertes, simplemente reconocemos que tenemos esa necesidad.
Quienes deciden no hacerlo es porque no reconocen la necesidad que tienen de estar recibiendo palabra, de estar recibiendo enseñanza, de estar recibiendo ese empujoncito del hermano que está a un lado. Entonces, o véngase a darle el empujoncito al hermano, o véngase a que se lo den, pero véngase por el amor de Dios. Haga un esfuerzo, ordene sus prioridades y márquelo bien eso, para que lo vayan sacando del país de nunca jamás. ¿Me doy a entender con esto? Pero eso es algo que recibimos y eso es algo con lo que el Señor, miren, esta conferencia en estos días está hablando de volver a la palabra para que vivamos en el Espíritu. Pero esto que estamos hablando es la vida en el Espíritu. ¿Sí? A veces lo queremos hacer así como que todo súper espiritufláutico. Todo así, todo bien místico, a lo mejor por el trasfondo que tenemos, o no sé, lo que sea. Pero la vida en el Espíritu, mis amados, es tremendamente práctica, porque es en el día a día. ¿Vamos bien hasta aquí? Y ya menciona muchos de los dones, o algunos de los dones, algunos de los servicios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí sería cosa de explicar, pero aquí no está hablando el de que yo te vi, yo soy profeta y tú vas a hacer esto y así te dice el Señor. Aquí profecía es un mensaje, ¿sí? Es una palabra de Dios, y cuando dice conforme a la medida de fe, no se está refiriendo a yo tengo mucha fe, entonces voy a profetizar grande, porque mi medida de fe es grande. No. Aquí medida de fe se está refiriendo a las Escrituras, que cada quien dé una palabra de parte de Dios, pero de acuerdo a lo que aquí está, a la medida que esto marca, el metrón que es esto, la palabra de Dios, las Escrituras. Si alguien viene con alguna cosa que está fuera de esto, no le haga caso. Delira. Eso es lo que dice la Escritura. Si alguno habla, enseña, ¿sí?, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, no sabe nada, delira, es decir, está loco. Se la trae llena de aire o quién sabe qué. ¿Sí me explico? Entonces dice, bueno, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces hay muchas áreas en donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a desarrollar, ¿sí? Porque son una necesidad constante dentro de la congregación, son una necesidad constante dentro de la familia de Dios. ¿Está bien? Entonces, por eso, mis amados, necesitamos determinar en el corazón el hecho de darle prioridad para las cosas que Dios tiene en nuestras vidas y llevarlo a la práctica. O sea, aquí no es ¿cuál es mi sueño? Porque hoy en día hay mucho ese mensaje. ¿Cuál es tu sueño? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado sueña en grande? ¿Sí? Pero uno sueña cuando está dormido, y la Biblia dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Han oído eso? Tú sueña en grande, sueña para el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo. Sí, amén. Y se pegan sus acelerones cuando ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece está hablando a sé tener y sé no tener. Está hablando de contentamiento. Está hablando de una actitud de agradecimiento con el Señor. Y sea cual sea mi circunstancia, yo estoy con el Señor y voy a salir adelante porque Él está conmigo. De eso es de lo que está hablando, fíjense. Pero cómo se tuerce. ¿Ok? Ay, ¿le seguimos o hoy muere? No, pues se quedaron callados. Entonces, el que calla otorga, pues le sigo, ¿verdad? Entonces, mis amados, la verdad de las cosas es de que no podemos pelear todo el tiempo contra el capitán Garfio, los cocodrilos, el cocodrilo y los piratas. Tenemos que salir de ahí. Y esos juegos de niños, ¿verdad? Los niños juegan a la guerra, pero nunca se lastiman.
porque son niños. Pero ya acá en el día a día, la verdad es que enfrentamos ataques brutales y nuestros hijos enfrentan ataques brutales. ¿Sí? Y aquí quisiera detenerme un poquito en esto. Pero acuérdense, hay todo un adoctrinamiento del mundo cambiándoles la manera de pensar a nuestros hijos. Y a veces los papás estamos ajenos, no estamos conscientes de eso. Pues tenemos que sembrarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que sembrarles la palabra de Dios, ¿sí? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, en la práctica. ¿Me está siguiendo? Eso requiere madurez, mis amados. Eso requiere que crezcamos. Eso requiere dar pasos. Eso requiere enseñarles. Eso los va a involucrar a ellos. Nosotros lo que hemos aprendido es que en el servicio al Señor toda la familia va incluida. Toda la familia va incluida. Unos haciendo una cosa, otros otra, pero todos van incluidos. No es nada más, no, pues mi papá y mi mamá ellos sirven, nosotros no. No, todos servimos. Todos vamos avanzándole. Unos en una forma, otros en otra, ¿verdad? Pero todos estamos involucrados, todos estamos en el mismo canal. Estamos aquí, mis amados. Necesito terminar. Bueno, más bien a causa de ustedes. Versículos 3 y 4 de Hechos 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, porque esta es la forma principal de la edificación de la iglesia, ¿sí? Porque escuche bien, de esto depende o los creyentes se fortalecen o se debilitan. Dependiendo de esto, si se enseña la palabra de Dios, se van a fortalecer. Si no se enseña, se van a debilitar. Y es importante que cada uno de nosotros ubiquemos eso como algo, lo mencioné hace un momentito, como una prioridad dentro de la congregación. Aprovechar cada oportunidad que tengamos para aprender, y cada oportunidad que se nos provee para aprender, agarrémosla. ¿Sí? Eso tiene que ver en cómo vamos a mover nuestras prioridades. Ay, pues yo quisiera ir para allá, pero ayer hablábamos de eso, por eso les dije que será importante que escuchen, ¿no?, los temas anteriores. Lo voy a repetir un poquito esto, ¿no? Porque muchas veces no atendemos lo que Dios pone delante de nosotros, no porque no podamos hacerlo, sino porque preferimos atender otras cosas. Y esos son dos panoramas, son dos escenarios bien distintos. Una es un no puedo y otra cosa es un prefiero atender esto. Eso puede esperar, al cabo Dios sabe. Dios entiende. Ay, pues va a haber, vamos a tener un tiempo de conexión. Ay, hermano, estoy bien cansado. A lo mejor llego a la fica, pero sí, es que estoy bien cansado. ¿Y si se cansa uno o no? Claro que uno se cansa, por supuesto que nos cansamos. Y conforme van pasando los años, tarda uno más para reponerse, en verdad. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 25 años después. Sí, claro que uno tarda en reponerse, pero vale la pena. ¿Me explico? Vale la pena. Porque luego decimos, no, Dios entiende. Escuchen bien, no es el diván de Jesús. Cristo no es un psicólogo. Para ver, recuéstate ahí, a ver, dime, te voy a hacer sentir bien. No, es la cruz de Cristo. Es la negación, la autonegación.
Pues sí, yo quisiera quedarme acostadito aquí. Y qué rico está ese colchón, pastor. Pues yo quisiera seguir ahorita ahí, ¿verdad? Hubiera estado así como que, ay, pero pues es autonegación, es muévete, ¿verdad? Pues párate, órale. Quisiera hacer esto otro, sí, pero ahorita está esto, ya después se hará, si se puede, la prioridad es esta. Y es a lo que los queremos animar, mis amados. Es a lo que los queremos animar. Ordenen su prioridad. Los que estén atorados ahí en el país de nunca jamás, ya díganle a Dios, ya sálganse de ahí. Qué bueno que disfrutaron su etapa con campanita, pero ya pásenle, ya salgan de ahí. Necesitamos crecer, ¿sí? ¿Me están siguiendo con esto? Entonces fíjense, aquí como los apóstoles dijeron, pues ustedes vean ahí, porque era una multitud muy grande. No les dijo vamos a hacer votaciones, no, 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 no está hablando de eso. Está diciendo, hay gente, dice, entre ustedes hay gente que tiene un buen testimonio, hay gente que está llena del Espíritu Santo, entre ustedes hay gente que tiene la sabiduría, pero nosotros luego no los alcanzamos a ver porque luego piensan que el pastor lo tiene que saber todo. Y los pastores no estamos obligados a saber todo. Qué bueno que sepamos más cada vez, pero no estamos obligados a saberlo todo. Luego a veces es el pastor, y yo estuve enfermo y nunca me habló. ¿A quién le dijiste? ¿Me avisaste? ¿Me mandaste algún texto ahí, pastor, ahora pues estoy enfermo? No. ¿Le dijiste a alguno de los hermanos? No, pues no. Entonces, hijito de mi vida, ¿cómo quieres? No, es que pastor, usted tiene que ser espiritual. Bueno, entonces no me reclames a mí, reclámale al Espíritu Santo que no me dijo, porque yo no soy adivino. ¿Me doy a entender con esto, mis amados? A lo mejor es así medio dramático el asunto, pero a veces son posturas que se tienen, que puede sonar muy bobo, pero déjeme decirle que sí llegan a ver esas posturas. Entonces, si usted siente que se le retorció la tripa por ahí, que no se puede mover, y usted quiere que oren por usted, pues háblele a alguno de los hermanos, le puede hablar al pastor o a alguno de otros hermanos, porque hay otros hermanos que están en medio nuestro, que hay sabiduría ahí. ¿Me explico? Que están llenos del Espíritu Santo. También ellos pueden orar por usted, pero también usted preocúpese por los demás y esté orando por los demás. No se espere a que le lleguen a usted cada vez que hace cuñá con su tetera, con su maraquita y un pañal fresco. Salgamos del país de nunca jamás. ¿Vamos bien, mis amados? Casi termino con esto, no más que acabe. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos les gustaría un ministerio como el de Esteban? Lean la Biblia para que vean de qué estoy hablando. Capítulo 7 de Hechos. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Es decir, aquí, esto es, miren, esto es algo importante. Esto no quiere decir que la asamblea decidió. Ellos se los llevaron a los apóstoles para aprobar. No fue una votación de, no, sí, yo voto por esta, ay, sí, yo lo secundo. ¿Cuántos a favor? No, tantos en contra. No, no está hablando de eso. Simplemente los ubicaron, los llevaron con los apóstoles, ellos estuvieron hablando, estuvieron discerniendo el asunto, ¿sí? Y oraron por ellos. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Dice, quien orando, o sea, ¿quiénes? O sea, los apóstoles les impusieron las manos. Entonces, mis amados, Dios bendice a la iglesia de una manera muy especial cuando sus miembros de la iglesia, cuando los miembros del cuerpo de Cristo se determinan a asumir esa responsabilidad de crecer. Dios bendice, ¿sí? a los hermanos. Dios bendice cuando usted determina, dice, yo
Ya quiero que el Señor me sane, ¿verdad? Ya quiero sanarme de este síndrome de Peter Pan. Bueno, Dios responde a eso. Y Dios bendice eso tremendamente. Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él desea. Y cuando eso ocurre, entonces un grupo florece. Y cuando me refiero a florecer, no es nada más el hecho de decir, ay, pues van a crecer y van a ser un montón. Y si eso se da, qué bueno, eso muchas veces es una cuestión circunstancial. Es parte de un proceso natural. ¿Sí? El crecimiento es parte de un proceso natural, no es algo que se busque, el Señor añade. Pero nuestra responsabilidad es madurar. Y dentro de ese madurar va a llevar precisamente el alimentarnos, el nutrirnos, el compartir las buenas nuevas. ¿Me doy a entender? Predicar el evangelio a los demás. Entre nosotros animarnos. Hacia el mundo hay un mensaje, la cruz. Hacia los de casa hay muchos. Todo el consejo de Dios. Y eso va a tomarnos toda la vida. Estamos aquí. Y fíjense cómo concluye este pasaje. Y yo concluyo junto con esto. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Se fija el número de qué dice otra vez? De los discípulos, de los que seguían al Señor, de los que obedecen al Maestro. ¿Cuántos obedecen al Maestro? Esos son los que tienen que crecer. Ese es el número que tiene que crecer. Ese es el número que está interesado el Señor que vaya aquí entre nosotros, de los que estamos aquí, que cada día haya más discípulos. ¿Estamos? Porque yo les podría preguntar ahorita, no lo voy a hacer, para que no levante la mano, no se vaya a quemar, ¿verdad? Pero yo no sé si todos los que, yo no los conozco, ¿sí? Pero yo no sé si todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. A lo mejor hay quienes simpatizan con Cristo. A lo mejor hay quienes están de acuerdo con algunas cosas y otras no, porque no les dan caso. ¿Sí? Me doy a entender. Pero si hay ese cambio, decir, jure, yo he estado viniendo nada más, pero necesito ubicar que lo que el Señor quiere de mí es que sea un discípulo. Híjole, qué bendición. Que pueda asumir eso, qué bendición. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta cómo se lee la Nueva Traducción Viviente este versículo, y con esto termino. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Sí? Qué bendición, ¿no? Qué bendición de que podemos nosotros, al determinar crecer, al determinar voy a madurar, voy a salir del país de nunca jamás, ¿sí? Cómo eso también se traslada, cómo eso se convierte en una bendición para muchos otros. Porque cuando yo me niego a crecer, estoy reteniendo lo que el Señor me ha dado. Y escuchen bien, vamos a dar cuentas, mis hermanos. Yo quisiera decirles otra cosa, pero es lo que la Biblia nos enseña, vamos a dar cuentas. Por eso existe para el creyente el tribunal de Cristo. Por eso hay un tribunal. Habrá un tribunal para los creyentes. Cuando la iglesia sea arrebatada, habrá un tribunal, es decir, le vamos a dar cuenta al Señor. Es el tribunal de Cristo, no es para condenación o salvación, o sea, eso ya somos salvos, ¿sí? Los que han creído, los que han puesto su confianza en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Pero escuchen bien, somos responsables de cómo vivimos, somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de las respuestas que le damos o de las faltas de respuestas, y el Señor a cada uno nos va a decir así: ven para acá. Sí, Señor, muchas gracias que me salvaste, Señor. Sí, está bien, ¿sí? Pero ¿cómo desperdiciaste tiempo? ¿Te quedaste jugando con campanita toda tu vida? Y yo tenía estos planes para ti que tú ni los tocaste.
Pero sí voy a entrar al cielo, sí, pásale, ahí está. Órale, de ballet parking, ¿verdad? No sé qué se va a hacer, porque no vamos a estar con una arpita toda la eternidad ahí. Yo no sé qué vamos a estar haciendo allá. Pregúnteme qué vamos a estar haciendo allá en el cielo. No tengo idea, brother. Pero algo vamos a estar haciendo en la eternidad. ¿Sí me explico? Además de disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Libre de pecado. Imagínense. Impresionante. Y a cada uno de nosotros. Y bueno, los que sirvieron, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un galardón, ¿verdad? Él lo quiere hacer y está bien. Pero lo importante, lo que nosotros tenemos que tener presentes es de que vamos a dar cuentas de esto que hemos recibido por gracia. Oye, ¿por qué? O sea, si tú recibiste eso, ¿por qué no diste nada? ¿Qué tacaño te viste? ¿Qué mezquino? Ay, bueno, Señor, lo que pasa es que tú sabes, yo vivía ahí en Estocolmo y tú sabes cómo era la vida ahí, Señor. Son el trabajo y luego tiene que hacer acá y no, pues, pero es que yo te puse ahí, sí, pues órale, pásale, pero sí me explico. Y yo creo que sí nos va a dar penita delante de Él. Esto lo digo con el solo hecho de hacernos meditar, mis amados, que somos responsables de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y que vamos a dar cuenta por eso. Y si ahorita hay quienes están empezando su caminar con el Señor y disfrute su niñez, pero tiene que salir de ella tarde o temprano. Pues ahorita soy un adolescente espiritual, está bien, vas a pasar por ahí, pues. ¿Sí me explico? Pero tienes que prepararte para ser adulto, un adulto responsable. ¿Está bien? Nos ponemos